Comparto pantalla con ustedes. Bueno, ¿me confirman, porfa, si ahí están viendo mi pantalla? Sí, señora. Ok, listo. Pensé que no había encendido el micrófono ni nada. Bueno, chicos, bueno, muy buenas tardes para todos. Me alegra mucho que hayan atendido esta llamada para poder encontrarnos el día de hoy. Como siempre, espero poder sacar el mayor provecho al tiempo que ustedes han dedicado para esta sesión eh, y que podamos aclarar muchas dudas, hacer un trabajo muy, no largo, pero sí muy llamativo, fructífero. Y bueno, pues no siendo más, entonces les voy a leer la agenda del día de hoy. Entonces, bueno, vamos a trabajar la unidad número 2. Hoy iniciamos con la unidad número 2. Tenemos aproximadamente 3 semanas para poder entregar la actividad. Entonces, la siguiente semana se van a reunir, vamos a tener nuestro quinto encuentro SIPA con la profesora Camila. Ustedes ya han tenido la posibilidad de trabajar con ella, entonces vamos a hacer el quinto encuentro con la profe Camila. Y pues el día de hoy vamos a trabajar primero lo que son cuantificadores y proposiciones categóricas, segundo simbología y diagramas para proposiciones categóricas. Vamos a ver un ejemplo del ejercicio 1, un ejemplo del ejercicio 2 y vamos, disculpen, y vamos a hacer bueno, les quiero mostrar cómo trabajar la simbología en Word. Sé que muchos de ustedes ya la han trabajado, veo un avance muy significativo en los trabajos, pero falta algunos que no están manejando bien la simbología, entonces simplemente quiero mostrarles cómo podemos trabajar en Word esa simbología. ¿Listo? Bueno, chicos, esta segunda unidad, como ustedes ya se pudieron dar cuenta, ya lo pudieron ver, bueno, si no lo han visto, en el foro les comento, esta segunda unidad se llama aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Entonces, antes de continuar, quiero mostrarles por acá, en la plataforma, nosotros tenemos en el ambiente de aprendizaje, en el foro, vamos a encontrar igual, el material que siempre compartimos con ustedes, importante, fecha de inicio y fecha de cierre de la actividad, ¿listo? Y la ponderación de la actividad. En este caso, pues son también 100 puntos, como la primera actividad. Esto es muy importante que ustedes lo tengan presente porque a veces se nos va de no presentar los aportes a tiempo. Tiene puntuación la participación en el foro, ¿sí? Entonces, si ustedes no participan o solamente escriben, hola, buenas tardes, voy a hacer la letra C, eso les baja un puntito, ¿listo? Entonces, hay que tener presente que vamos a trabajar y debemos subir unos aportes. El propósito de subir los aportes es que nosotros podamos, bueno, en este caso yo como tutora les pueda revisar a ustedes los aportes y hacerles algunas modificaciones, algunas correcciones, algunos comentarios porque a veces me envían trabajos con muchísimos errores y ya en el entorno de evaluación ya no puedo hacerles recomendaciones. Entonces se va directamente la nota y pues muchas veces la nota no es buena. Aquí donde les hemos puesto la guía de actividades, por favor revisen, ¿listo? En ocasiones nosotros tenemos una guía de actividades, después la plataforma se actualiza y cambia la guía de actividades y terminan presentando actividades que, pero es que en agosto cuando iniciamos el curso yo descargué la guía. Recordemos las fechas de los foros, ¿sí? Entonces, por favor, estemos atentos. Es cierto que la universidad es flexible en cuanto al horario, en cuanto a las actividades, pero eso no quiere decir que la universidad solamente busque que ustedes entreguen actividades ya, sueltas, al azar. No. Existe un proceso y entre ese proceso es, por ejemplo, la participación en los IPAs, participación en la web, participación, bueno, son cosas académicas. Ahora, en cada centro también hay participación, por ejemplo, en eventos institucionales. Entonces, la universidad no es solamente entregar y entregar y entregar trabajo, es todo un proceso. Por esa razón, es bueno que ustedes estén muy activos durante el periodo en el que se apertura cada foro, es decir, cada actividad. Revisemos los materiales que se nos facilitan en el foro. Entonces, ustedes ingresan acá y van a encontrar la guía de actividades, pues es una aplicación un poco dinámica
pero ustedes van a encontrar aquí guía de actividades en cada uno de los puntos. Por favor, léanla. Léanla porque también pasa de que se van solamente al ejercicio y encuentran, por ejemplo, en sí el ejercicio, el enunciado no, es que no sé qué hay que hacer. Bueno, hay que leerla, si tomamos el tiempo, es mejor, es preferible que tengamos un espacio de 10, 15 minutos para leer bien la guía y presentar un buen trabajo y no que presentemos algo que esté al azar y donde no hay relación. ¿Listo? Y lo que les quería comentar por acá abajo bueno, en lo del foro, sí, aparece toda la parte de la apertura del foro, pero también aparece una serie de videos donde aparecen apoyos para los ejercicios que se están desarrollando. Bueno, hay algunos videos que son cortos, 10, 15 minutos, otros que son un poco más largos, de 30 minutos. Pero si ustedes tienen dudas, remítanse a esos videos. Bueno, porque son videos donde te dicen, mira, el ejercicio 1 dice esto, esta es la forma de desarrollarse. Claramente no va a desarrollar el mismo ejercicio, ¿cierto? Pero sí nos va a decir, mira, esa es una forma de poder desarrollar el ejercicio. ¿Okay? Entonces, les quería comentar eso para que por favor lo tengan presente y pues poder hacer un buen uso de la plataforma. Ahora bien, vamos a iniciar entonces en sí el tema. Entonces, en este caso, bueno, tenemos los cuantificadores y proposiciones categóricas. Los cuantificadores en matemáticas son expresiones que nosotros podemos utilizar para cuantificar, ¿sí? O determinar una cantidad. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos hablan de cuantificadores, nos están hablando de cuántos existen en determinado grupo. ¿Listo? Las expresiones más utilizadas para los cuantificadores son estas que nosotros vemos acá. Estas que vemos acá, ¿sí? Entonces, todos las hemos utilizado en algún momento, ¿sí? En nuestro lenguaje natural hemos utilizado expresiones como es que todas las noches son muy oscuras. No, es que hay algunos días que llueve. ¿Sí? Ningún jugador de fútbol mide más de 2 metros, por ejemplo. ¿Sí? Solo una persona presentó actividad. Entonces, esos cuantificadores que nosotros expresamos en nuestro lenguaje natural, en matemática tienen una simbología. Esa simbología que se presenta en matemática es la forma corta con la que nosotros nos podemos comunicar en un lenguaje. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, el curso de pensamiento lógico matemático busca que nosotros tengamos esa relación entre el lenguaje natural que nosotros utilizamos y ese lenguaje simbólico con el que podemos comunicarnos en matemática. Entonces, por ejemplo, todos los días, no todos los días llueve mucho, no todos los días hace mucho calor, no todos los días, o todos los días, por el contrario, o todas las personas se conectan a una webconferencia. Todos los estudiantes se conectaron a una webconferencia. ¿Sí? Entonces, esos cuantificadores o esas expresiones, nosotros las vamos a llevar a un lenguaje simbólico. Existen unas clases de cuantificadores. El primer cuantificador es un cuantificador universal. ¿Sí? Entendemos por universal cuando se refiere a todos los elementos de ese conjunto. Entonces, todos los estudiantes del CIPA 4 están viendo el curso de pensamiento lógico matemático. Todos los que están aquí conectados cumplen esa condición. Entonces, ese es mi cuantificador universal, porque mi conjunto universal son los estudiantes de pensamiento lógico matemático. Entonces, todos están dentro de ese conjunto universal. Otro ejemplo, todas las personas mayores de 18 años han conformado una familia. Eso no es cierto, pero es un ejemplo, ¿cierto? No es correcto, no es cierto, pero es un ejemplo. Esto lo podríamos llamar como un cuantificador universal afirmativo, ¿sí? Porque, ojo, afirmativo no necesariamente quiere decir que sea verdadero, simplemente que yo estoy diciendo que así ocurre, ¿ya? Entonces, es afirmativo porque yo digo que todos cumplen esa condición. Yo puedo decir, todos los estudiantes conectados en el CIPA 4 de pensamiento lógico matemático son mujeres. Es falso, porque no todos los que están conectados en este momento son mujeres.
pero es afirmativo. ¿Sí? Porque yo no estoy ni haciendo una pregunta ni estoy diciendo que no sea cierto. Entonces, simplemente si cumplen esa condición. Ahora bien, yo puedo decir, ninguna persona mayor de 18 años ha conformado una familia. Y este es un universal negativo. ¿Sí? Entonces, aquí es donde quiero que por favor presten mucha atención. Cuando yo quiero afirmar algo en un cuantificador universal, digo que todos cumplen esa condición. Pero si yo lo quiero negar, yo digo ninguno o ninguna o ningún cumple esa condición. Entonces, todos los gatos tienen 4 patas, ¿cierto? Es una afirmación porque todos cumplen esa condición. Ahora yo digo, ningún perro tiene una pata. Ningún perro tiene solo una pata. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago esa afirmación, yo estoy haciendo una negación, porque en mi conjunto universal, que son todos los animales, bueno, en este caso todos los perros, ninguno cumple esa condición. ¿Listo? Entonces, cuando me hablen de un cuantificador afirmativo universal, debo escribir todos. Cuando me hablen de un cuantificador negativo universal, voy a escribir ninguno. ¿Listo? Ya vamos a ver algunos ejemplos en relación a los ejercicios que nos plantean aquí. Existe una simbología para ese cuantificador universal y el símbolo es este que estamos viendo aquí en pantalla. ¿Listo? Es como si fuera una A mayúscula al revés. Entonces, siempre que ustedes vean ese símbolo, significa todo. Bueno, siempre. Por ejemplo, si yo quiero escribir o expresar que todos cumplen una condición en afirmativo, voy a utilizar esta expresión simbólica. Veamos. Esto quiere decir, todo elemento, ¿sí?, que pertenece al conjunto A cumple determinada condición. ¿Listo? La determinada condición la pongo yo. Por ejemplo, todos, miren, el símbolo para todos, ¿cierto? Todas las personas mayores de 18 años conformaron una familia. ¿Sí? Entonces, ¿la condición cuál es? Que conformaron una familia. Ahora, yo quiero decir, con mi cuantificador universal negativo, es decir, con la negación de ese cuantificador, voy a decir, ninguna persona mayor de 18 años conformó una familia. ¿Sí? Quiero que presenciemos aquí lo siguiente, o hacer énfasis en lo siguiente. Si yo quiero negarlo, ¿sí?, yo voy a escribir esta expresión. No puedo escribir. Yo voy a escribir esta. No me has escrito, pues. Yo voy a escribir esta expresión, ¿sí? Pero la negación, ojo con eso, va en la parte del argumento, en la parte donde puedo decir si cumple o no cumple la condición. Menos. Entonces, ya vamos a ver un ejemplo de eso. Otra proposición categórica hace parte del cuantificador existencial o del cuantificador particular. ¿Sí? Entonces, si el anterior era el universal, que todos los elementos cumplían esa característica, ¿sí?, en el cuantificador existencial quiere decir que hay algunos, ¿sí?, al menos uno o más de uno que cumple esa característica, ¿sí? Pero también quiere decir que hay al menos uno que no la cumple. Entonces, por ejemplo, algunos estudiantes que se encuentran matriculados en el curso Pensamiento Lógico Matemático son estudiantes de psicología, ¿sí? Hay algunos que lo son, pero hay algunos que estudian ingenierías, hay algunos que estudian música, algunos que estudian una licenciatura o contaduría, ¿listo? Entonces, cuando yo digo que existen, ¿sí?, que hay alguno que cumple esa condición, voy a utilizar un cuantificador existencial o particular. Por ejemplo, algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático hacen parte de pedagogía infantil. Como yo estoy diciendo que algunos cumplen esa condición, estoy hablando de un existencial afirmativo. Es un cuantificador existencial, es decir, que al menos uno, y es afirmativo, porque puede que sea cierto o no, pero yo lo estoy afirmando. Ahora bien,
Si yo lo quiero negar, utilizar un cuantificador existencial negativo, voy a negarlo. ¿Y cómo lo niego? Digo, algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico-matemático no asisten a los encuentros TIPA. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la negación en el lenguaje natural es como nosotros hablamos. Yo no digo algunos no estudiantes del curso de pensamiento, no, yo digo algunos estudiantes, o sea, el sujeto, pongo primero mi cuantificador, después mi sujeto y después pongo la negación. ¿Sí? De la misma forma como nosotros hablamos. Entonces, cuando ustedes están haciendo el trabajo, piensen, nosotros decimos algunos no o yo digo algunos estudiantes no. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes lo van acomodando, lo van organizando de acuerdo al lenguaje que nosotros utilizamos. Bien. Para la simbología del cuantificador existencial o particular, vamos a encontrar una E. ¿Sí? Esto es como si fuera una E al revés. Yo siempre la relaciono más con un cuantificador existencial. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ustedes identifiquen la letra E, es decir, con la que inicia la palabra existencial, entonces la vamos a cambiar, la vamos a invertir. ¿Listo? Y cuando yo la invierto me queda de esta forma. Entonces ya reconozco que cuando encuentro este símbolo, estoy hablando de un cuantificador existencial. Bueno, para el cuantificador existencial afirmativo, yo simplemente voy a poner la expresión. Entonces pongo el cuantificador, que en este caso sería el símbolo de la E al revés, invertida. Entonces decimos, ¿existe algún elemento de ese conjunto que cumple esa condición? Entonces, existen estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemático que son de psicología. ¿Listo? Ahora, para el cuantificador existencial negativo, voy a hacer lo mismo que utilicé en el cuantificador universal. Y es que la simbología la voy a dejar al inicio tal cual. Solamente voy a negar la expresión final, es decir, lo que no cumple. Entonces, por ejemplo, algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático no entregan los trabajos. ¿Sí? Entonces, aquí estoy utilizando igual, cuantificador, el sujeto, niego la acción, niego el complemento del enunciado. Existe un cuantificador que es un cuantificador existencial, pero es un cuantificador único. ¿Listo? Cuando yo estoy trabajando en el cuantificador, cuando yo estoy trabajando en el cuantificador existencial único, cuando yo estoy trabajando en el cuantificador existencial único, voy a trabajar con esta simbología, ¿listo? Con una E invertida y voy a poner el símbolo de expresión cuando cerramos, ¿listo? Cuando cerramos la expresión. Y aquí estaría hablando de un único elemento que cumple esta condición. Este es un cuantificador especial, ¿listo? Puede que no lo encontremos en el taller, pero es importante que reconozcamos que existe este cuantificador. Vamos a trabajar con el primer y último cuantificador. ¿Listo? Bueno, primera y última expresión del cuantificador. El último, como les digo, es uno especial, es bueno que sepamos que existe, pero creo que no aparece en los ejercicios. Bien, teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, bueno, antes de pasar a esto, quisiera saber si tienen alguna pregunta o podemos continuar ya con el desarrollo de los ejercicios. Este taller, la verdad, de todos los talleres que tenemos del curso, yo considero que este es el más sencillo porque los puntos son muy cortitos y porque, bueno, no hay que hacer video. En el primero y en el último sí, en este segundo no. Entonces yo considero que es el que tenemos que aprovechar a sacarnos el dinero. ¿Listo? A sacar la máxima nota para Doctora, poder... ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Es que yo vi los videos que subieron en el foro para ayudarnos a solucionar los ejercicios y he visto la guía que nos dieron de la explicación de cada ejercicio y veo que cada ejercicio que desarrollan tiene una simbología diferente, tutora, y ahí es donde yo no he podido entender, sigo quedando perdida en esa parte, tutora. Bueno, pues ahorita nosotros hoy, como les decía, hoy vamos a ver el punto número 1 y el punto número 2. ¿Listo? El punto número 3 y el punto número 4 lo vamos a trabajar la próxima semana. El propósito es que también el CIPA no nos quede tan largo
para que ustedes lo puedan ver y puedan repasar y hacer la actividad. Y vamos a trabajar hoy la simbología. ¿Listo? Hoy vamos a trabajar parte de lo que son los símbolos. Vale, doctora, muchas gracias. Ok. Listo, entonces vamos a hacer. No lo puedo quitar. Permítame un momento, tengo que. Ay, estoy haciendo un poquito. Dame un momentico, por favor. Ay, se me bloqueó. Ah, sí. Y por eso muy posiblemente ellos vean como esa posibilidad de que hagan Es que se me vienen a agregar cosas. Sí, acá se vienen a agregar cosas, pero no me pueden eliminar esto. Bueno, espérenme un momento porque esto se me bloquea. Listo. Pues voy a dejar de compartir pantalla. Sí, se me bloqueó. ¿Qué le pasó? Ya, ahora sí. Bien, ahora sí. Ya. Bueno, les comentaba hace un momento que para el ejercicio en cuanto a la realización de los cuantificadores, para el ejercicio en cuanto a los cuantificadores, lo que vamos a hacer es que vamos a leer la expresión, ¿listo? Y vamos a identificar cada una de las partes de acuerdo a la simbología. Entonces, por ejemplo, en esta parte de abajo tenemos todos los estudiantes, aquí, todos los estudiantes traen los materiales, ¿sí? Entonces yo identifico primero, ¿cuál es el cuantificador? Entonces el cuantificador va a ser todos, ¿sí? Como nosotros ya vimos que el cuantificador todos es como una A invertida, yo la escribo, la A invertida. ¿Listo? Ahora, que pertenece al conjunto universal. ¿Quiénes pertenecen a ese conjunto universal? Ah, pues los estudiantes. ¿Listo? Y ahora bien, ¿qué hacen estos estudiantes? Ah, pues estos estudiantes, que yo los voy a determinar como X, traen los materiales. Bueno, nosotros utilizamos en nuestro lenguaje natural esa expresión como, ay, es que esa persona es toda X, ¿sí? O es que no, X, no le ponga atención, ¿sí?
Cuando nosotros utilizamos esa expresión, realmente es una expresión que viene de la matemática y hace referencia a que es algo que nosotros está ahí, pero nosotros no prestamos atención, ¿sí? O está ahí, pero no sabemos qué pasa con eso. Entonces, en este caso, nosotros vamos a poner eso como una incógnita, ¿cierto? Es una incógnita, ¿qué pasa con eso? X, no pasa nada, ¿sí? Entonces, en este caso, esa incógnita va a ser parte del sujeto o parte del grupo de personas que va a hacer esa acción. En este caso serían los estudiantes. Todos los estudiantes que pertenecen a U, ese U quiere decir que es el conjunto universal, ¿sí? Tal que esos estudiantes traen los materiales. Bueno, esa es la forma en la que nosotros vamos a pasar el lenguaje simbólico. Ahora, si yo lo quiero negar, ¿qué debo hacer? Debo poner ningún estudiante trae los materiales, es decir, para todos los X que pertenecen a ese conjunto universal, X no cumple esa condición. Bueno, estoy escribiendo en lenguaje simbólico, en lenguaje matemático. Para todos los X que pertenecen a ese conjunto, X no trae los materiales. Para el lenguaje simbólico, también, con el existencial, el lenguaje simbólico, lo mismo. Entonces no voy a poner la A invertida, sino que voy a poner la E invertida. Y digo, algunos estudiantes que pertenecen a ese conjunto universal, tal que, ¿sí? Cuando vemos dentro de los paréntesis, significa tal que, si es una palabrita que tenemos ahí, dice que esos estudiantes traen los materiales. Entonces, existen algunos estudiantes que traen los materiales. Automáticamente yo cuando lo leo, yo ya identifico. Existen algunos estudiantes que traen los materiales. Bien, ahora, si lo quiero negar, puedo hacerlo de dos formas. Recordemos que la negación siempre va a ir en el argumento de la oración. Entonces, si yo lo quiero negar, voy a decir, la primera parte queda tal cual. Existe algún elemento o algún estudiante de ese conjunto de estudiantes tal que ese estudiante no trae los materiales. Cuando yo digo que lo puedo negar de dos formas, quiere decir que puedo utilizar este símbolo que les estoy señalando aquí en rojo o puedo utilizar la palabra no. Bueno, cualquiera de las dos está bien. Ahora sí, vamos entonces a poner en práctica lo que hemos dicho hasta el momento. Para el ejercicio número 1 me dice completar el argumento con el cuantificador dado de tal forma que sea verdadero. A todos nos aparece el mismo enunciado en el ejercicio 1. Completar el argumento con el cuantificador dado de tal forma que sea verdadero. ¿Sí? Recordemos que una cosa es que sea afirmativo y otra cosa es que sea verdadero. Yo puedo decir, no todos los estudiantes entran a un CIPA. Y eso es verdadero, a pesar de que no es afirmativo, ¿cierto? Es la negación. Entonces, en este caso voy a ver cuál es el argumento que me permite, perdón, cuál es el cuantificador que me permite tener un argumento verdadero. Por ejemplo, si yo digo, los estudiantes de la UNAD ingresan a los IPA, ¿cuál sería el cuantificador? ¿Cuál creerían ustedes? Ninguno, algunos, todos. Alguno. Algunos, dice. Entonces, algunos de los estudiantes de la UNAD ingresan a los IPA. Es verdad, ¿cierto? Yo podría decir, si yo quiero decir solamente con una, bueno, sí, porque lo podríamos utilizar aquí. Espérenme a ver si lo podemos escribir acá, o si no, me sale. Hagámonos de acá. Lo voy a escribir acá. ¿Listo? Entonces, algunos, ¿cierto? Algunos estudiantes de la UNAD ingresan a los IPA. Ese es en lenguaje natural. Ahora veamos el segundo. Los estudiantes de la UNAD estudian en una universidad acreditada de alta calidad. ¿Cuál creerían ustedes que es el cuantificador? ¿Todos? Todos. Muy bien, entonces todos los estudiantes de la UNAD estudian en una universidad acreditada de alta calidad. Entonces hemos utilizado, vean, dos cuantificadores. Listo. Entonces, segundo, aquí ya utilizamos algunos y aquí ya utilizamos dos, ¿cierto? Listo.
Entonces, me dice, segundo, vamos a definir la simbología del argumento con sus respectivas lecturas. Entonces, aquí ya tenemos la parte que corresponde a la al lenguaje natural. Ahora vamos a ponerlo para la simbología. Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, si yo quiero decir aquí, algunos de los estudiantes de la UNAD ingresan a los IPA, yo voy a hacer este primero. ¿Listo? Yo voy a hacer este de acá. ¿Qué quiero escribir? Pero que es como un tienen que descargar todos. Permítame un momento. Eso viene como para Windows 10, para Windows 8, creo. Emerson, me estás diciendo algo, que pena, no te escucho. Bien, señora. Es calle Sexta, número 6, raya 43, barrio Villasano, municipio de San Vicente de Carvalho. Ahí está, no hay lado. Sí, pues me los voy a llevar para acá. Porque Municipio de San Vicente de Carvalho. efectivamente no pude ir acá. Pero un minuto. Si un minuto la califico. Entonces, me voy a llevar este ejercicio para Pan, ¿listo? Porque no pude escribir acá. Me lo voy a llevar para Pan. Bueno, ¿me confirman que ahí todos me están viendo? ¿Todos me ven ahí? Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, fijémonos en lo siguiente. Como aquí me aparece algunos, ¿sí? Entonces yo voy a utilizar la expresión. Ya sé que algunos es un cuantificador existencial. Entonces, existe algún X que pertenece al universal. Así, tal cual lo deben escribir ustedes en sus trabajos. ¿Listo? Tal que, ¿listo? Tal que X. ¿Qué pasa con X en este caso? Aquí estoy diciendo, existen, o bueno, algunos estudiantes de la UNAD. ¿Qué pasa con esos estudiantes? Que ingresan a los IPAs. Muy bien. Ustedes ingresan a los IPA. Cero. ¿Listo? Eso es lo que debo hacer. Miren, ¿listo? Eso es lo que debo hacer. Esta es la simbología del argumento. No debo hacer, hay que hacer algo, no debo hacer nada más. Debo tomar esa expresión que tengo en lenguaje natural y pasarla al lenguaje simbólico. No debo hacerle ninguna modificación. Bueno, ¿y cuál es el plus aquí? El plus aquí es que todos van a iniciar con la misma, con la misma idea, ¿sí? Bien sea el universal o el existencial. Y lo que cambia aquí sería el argumento. ¿Listo? Entonces, veamos el de abajo. Dice, todos. ¿Cómo lo haríamos entonces? No, la verdad, ¿Con qué simbología lo haríamos? Con la hacia arriba. Bueno, Bueno, sí, entonces con el invertido, ¿cierto? Entonces, para todo X, ¿sí? Que pertenece al conjunto universal, ¿qué pasa con esa X? estudian en una universidad acreditada de alta acreditación.
Eso es, entonces, estudian en una universidad acreditada de alta calidad. Esa es la simbología que debemos poner. Bueno, entonces, si tenemos el para todo, pues vamos a utilizar esto. ¿Listo? Si tenemos el existencial, pues vamos a utilizar la invertida. Ahora, en estos dos ejercicios, en estos dos casos, son afirmativos. ¿No? En caso de que sean negativos, por ejemplo, si yo digo acá, ningún estudiante de la UNAD estudia en una universidad privada, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a poner para todo X que pertenece al conjunto universal, ¿cierto? Tal que X no, ¿sí? Puedo ponerlo en simbología o puedo ponerlo en letra. Aquí. No estudia en una universidad privada. ¿Listo? Entonces, veamos aquí que la negación va dentro del segundo paréntesis en el argumento. ¿Listo? Esa es la forma en la que lo vamos a trabajar. Pero cuidado, debemos tener mucho cuidado cuando vamos a pasar de simbólico al lenguaje natural. Porque si nosotros vemos esto, podemos decir, todos los estudiantes que pertenecen a la UNAD, tal que esos estudiantes no estudian en una universidad privada, por ejemplo. ¿Sí? La forma en la que nosotros vamos a negar un argumento que tiene un cuantificador universal negativo es con la palabra ninguno. ¿Listo? Ahí es donde solemos tener dificultad. Ninguno o ningún estudiante. ¿Listo? Entonces, para que porfa tengan presente cuando le pidan pasar del lenguaje simbólico al lenguaje natural. Por el momento, este sería el punto número 1. Ya, no tendría que hacer nada más. Profe, Señor. estos ejercicios deben ir separados con los paréntesis, lenguaje simbólico siempre. Señor, ¿me repites la pregunta, por favor? No te escuché bien. El lenguaje simbólico debe ir separado siempre con los paréntesis. Ah, ok. El lenguaje simbólico lo podemos trabajar así o también lo pueden encontrar, si ustedes lo buscan en algunos libros, lo van a encontrar como con corchetes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podríamos encontrar X, bueno, existe un X que pertenece al conjunto universal tal que, ¿sí? Con una línea de esta manera o con dos puntitos. Así o con dos puntitos acá. ¿Listo? Entonces ustedes lo buscan en un libro, lo pueden encontrar así. Y la parte del argumento también va a ir. Entonces, X no estudia, por ejemplo. No estudia. ¿Listo? Y cerramos aquí nuestro corchete. Que es otra forma en la que se puede escribir. ¿No? Cualquiera de los dos. Pero pues siempre tienen que ir en corchetes o en paréntesis, ¿cierto? Como para comenzar el lenguaje simbólico. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que eso nos permite a nosotros identificar, bueno, que estamos trabajando. Esto de acá es realmente una escritura por comprensión, se llama esto. ¿Sí? Estamos escribiendo este conjunto con algunas características, entonces lo llamamos por comprensión. Lo vamos a comprimir a solamente dar la característica del conjunto. Entonces aquí no vamos a escribir todos los estudiantes Julián, Carlos, Luisa, Alejandra, no. Entonces decimos todos los estudiantes están en o cumplen esta condición. Entonces por eso lo ponemos dentro de los, en este caso de paréntesis o en este caso de acá dentro de corchetes. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta con respecto al punto número 1. Ese es el punto número 1. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿No? Ok, entonces vamos a ver. El otro punto me dice, bueno, el otro punto del punto número 1 me dice, identificar si el cuantificador es universal afirmativo, universal negativo, existencial
Bueno, afirmativo o existencial negativo. Entonces, simplemente los vamos a identificar. Ya tenemos, voy a eliminar esta parte de acá. Ya tenemos entonces las dos formas. Ya tenemos el lenguaje natural, tenemos lenguaje simbólico. Ahora vamos a decir qué tipo de cuantificador es. ¿Será un cuantificador existencial o será un cuantificador universal? Por ejemplo, el primero. Algunos, Existencial. exactamente, entonces el primero es existencial. ¿Existencial qué? Afirmativo. 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 Muy bien. Entonces es existencial afirmativo. Listo. El segundo, ¿qué cuantificador es? Universal. Afirmativo también. Muy bien, universal afirmativo. Listo. Con eso finalizaríamos. Si yo tuviese este ejercicio, por ejemplo, este de acá abajo, el que voy a señalar en morado, bueno, en azul. Si yo tuviese esto, ¿qué tipo de cuantificador sería? Universal Universal negativo. negativo. Universal negativo. Muy bien. Eso es. Entonces, ya con esto finalmente terminaríamos el ejercicio número 1. Si ven que no es tan extenso, es más bien corto el ejercicio. ¿Listo? Bueno, no sé si haya preguntas o pasamos al punto número 2. Bueno, entonces pasamos al punto número 2. El punto número 2 me van a dar un enunciado. A cada uno nos corresponde un único enunciado. Entonces, me piden 3 cosas. La primera es identificar el cuantificador y la cualidad. Entonces, cuando me piden identificar en cuantificadores, pues ya saben, ya vamos a ver. Sabemos que los cuantificadores son alguno, todo, ninguno, ¿cierto? Entonces, ya, eso es lo que debemos hacer. Segundo, vamos a clasificar la proposición categórica. Ya vamos a ver cómo la hacemos. Y tercero, vamos a construir los otros 3 tipos de proposiciones categóricas que le faltan con el mismo enunciado. Bueno, entonces vamos por el primero. El primero me dice identificar cuantificador y la cualidad. El cuantificador, recordemos que es algunos, ninguno, todo. ¿Listo? Entonces escribimos cuantificador y escribimos cuál es el cuantificador del ejercicio. Entonces, en este caso, el cuantificador pues sería algunos. Algunos, correcto. Tenemos, el enunciado dice, algunos estudiantes son autónomos, entonces el cuantificador es algunos. En la guía, si mal no estoy, no me dicen cualidad, sino que me dicen es la cópula. ¿Sí? Entonces la cópula es la cualidad. Entonces cuando ustedes lean el ejercicio, esa cualidad es como esa acción que está realizando el sujeto. Por ejemplo, algunos estudiantes son. Entonces, ¿cuál es esa cualidad? Pues que son. ¿Listo? La cualidad de los estudiantes es que son autónomos, pero nosotros solamente vamos a identificar son. ¿Listo? Otro. Todos los estudiantes tienen dientes. ¿Sí? Entonces, en este caso, el cuantificador serían todos y la cualidad sería tienen. ¿Listo? Solamente vamos a escribir la cópula como lo que me permite encontrar la acción del sujeto o del grupo. ¿Listo? Entonces, en este caso sería son o tienen. Si yo digo, todos los estudiantes leen de lunes a viernes, ¿cuál sería el cuantificador? Todos. Todos, muy bien, todos. Y la cualidad o la cópula. Leen. Muy bien, leen. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que debo hacer, identificar el cuantificador y la cualidad. Listo. Primero. Segundo, en el segundo que me pide. El segundo me dice, sí, el segundo me dice, vamos a clasificar esa proposición categórica. Entonces vamos a decir, si es
universal, si es existencial, si es afirmativo o si es negativo. Entonces, bueno, en este caso particular, sabemos que es existencial o particular y es afirmativo, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, ningún estudiante tiene el pelo verde, ¿qué clasificación tendría? Ningún estudiante tiene... Existencial. Mira, otra vez lo voy a decir. Ningún estudiante tiene el pelo verde. ¿Cuál sería el cuantificador? Perdón, la clasificación de la proposición categórica. Universal. ¿Universal qué? Negativo. Universal negativo. Muy bien, negativo, universal negativo. Ningún estudiante. Ahora, si yo digo, todos los estudiantes tienen computador. ¿Cuál sería la clasificación categórica? Creo que afirmativo Afirmativo, sí. y universal porque Muy nos dice bien. que los Ajá. estudiantes tienen Muy bien, universal y es afirmativo porque me dicen todos tienen, sí, todos cumplen esa condición. Ahora digo, algunos estudiantes de la UNAD no viven en Bogotá. ¿Qué clasificación tendríamos ahí? Algunos estudiantes de la UNAD no viven en Bogotá. ¿Cuál sería la clasificación? ¿Sí? Existencial, no Negativo. sé si sería existencial afirmativo. Existencial, sí. Afirmativo. ¿Seguro afirmativo? Sí, porque no todos están en Bogotá. Pero mira que tú me estás diciendo el no, ¿cierto? Algunos estudiantes no viven en Bogotá. Yo sé que hay algunos que sí, pero como me están pidiendo la clasificación del enunciado que te acabo de dar, y ese enunciado dice no, quiere decir que es negativo. Y es existencial, pero es negativo. ¿Listo? Entonces, algunos no cumplen esa condición. ¿Listo? Entonces, es existencial, negativo. ¿Listo? Hagamos otro. Todos los estudiantes de la UNAD participarán en las Olimpiadas Deportivas. ¿Qué clasificación categórica tendría? Universal afirmativo. Universal afirmativo. Tenemos todos participarán, ¿cierto? Entonces ahí sería universal afirmativo. Listo. Bueno, con estos ejercicios espero que sea un poco más claro igual. Yo sé que ustedes son muy juiciosos, están tomando apuntes y pueden ir repasando. Listo. Y por último, me dicen, vamos a construir los 3 tipos de proposiciones categóricas que faltan. Bueno, si nosotros ya dijimos que teníamos el particular, bueno, el existencial afirmativo, debemos hacer el existencial negativo, el universal afirmativo y el universal negativo. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes ya identifican cuál es esa clasificación que tenemos, entonces podemos identificar cuáles son las otras 3 que debemos realizar. ¿Ok? Entonces acá, si yo voy a construir el universal afirmativo, pues yo ya sé que debo utilizar todo y debo poner el argumento en afirmativo. Entonces, si yo digo, algunos estudiantes son autónomos, para el universal afirmativo, pues todos los estudiantes son autónomos. Entonces, simplemente voy a cambiar el cuantificador. ¿Listo? Entonces, todos, para que cumpla la condición del universal afirmativo. Ahora, si yo quiero el universal negativo, entonces voy a decir, ningún estudiante es autónomo. O, bueno, aquí como podría ser ningún estudiante es autónomo o ninguno de los estudiantes es autónomo. ¿Listo? Y para el particular o existencial negativo, recordemos que vamos a utilizar algunos y después del sujeto lo negamos. Algunos estudiantes no son autónomos. ¿Listo? Bueno, voy a poner un ejemplo y ustedes me van a ayudar. Si yo digo,
Todos los estudiantes, supongamos que el enunciado dice, todos los estudiantes, hagámoslo acá, amigo. Aquí. Pero obviamente Listo. Entonces yo voy a tener esta parte de acá. se hace fácil una actividad. Todos los estudiantes de la UNAD tienen los ojos verdes. ¿Listo? Ese es mi enunciado. Todos los estudiantes de la UNAD tienen los ojos verdes. Identifiquemos qué tipo de cuantificador tiene. ¿Será universal, existencial, afirmativo o negativo? Los escucho. Universal, afirmativo. Universal, no puedo ocupar. Es universal afirmativo. Muy bien, súper bien. Ya los estamos reconociendo mucho más fácil. Listo. Ya lo tenemos y sabemos que es universal afirmativo. Chulito. Ahora me dicen, vamos a construir las otras tres. ¿Cuáles son las otras tres? Si ya tenemos el universal afirmativo, ¿cuál me haría falta? El universal, Universal negativo. universal negativo, muy bien. Listo. ¿Qué otro me haría falta? El universal, Afirmativo y potencial. el existencial afirmativo y el existencial negativo. Muy bien, el existencial afirmativo. Listo, muy bien, muy bien. Existencial afirmativo y vamos a poner el existencial negativo. Listo. Ahora, ustedes me van a ayudar. ¿Cómo me quedaría el universal negativo? De todos los estudiantes de la UNAD tienen los ojos verdes. ¿Cómo sería el universal negativo? ¿Ningún estudiante de la UNAD tiene los ojos verdes? Muy bien, muy bien. Tiene los ojos verdes. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense que lo que hizo acá el compañero fue cambiar el cuantificador, el argumento, lo dejo tal cual. Entonces podríamos decir ningún estudiante o ninguno de los estudiantes. ¿Listo? De las dos formas quedaría bien. Listo. El existencial afirmativo. ¿Cómo me quedaría el existencial afirmativo? Nosotros no sabemos el incremento. ¿Algunos estudiantes de la UNAD tienen los ojos verdes? Entonces, algunos estudiantes de la UNAD tienen los ojos verdes. ¿Listo? Vean, ya lo están haciendo ustedes solitos. Ya lo están haciendo solitos, muy bien. Ahora vamos a ver el existencial negativo. ¿Cómo sería? Algunos estudiantes Algunos de no los- Tienen los ojos verdes. Aquí se fue el sonido. Algunos estudiantes. Algunos De la- estudiantes de la UNAD no tienen los No ojos tienen verdes. los ojos verdes. Esto. De la UNAD no tienen los ojos verdes. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Ya están volando en el tema. Eso es lo que tienen que hacer en este segundo punto. Ya, no tienen que hacer nada más. Entonces, es identificarlo y jugar con los cuantificadores. Preguntas, chicos, de este segundo ejercicio. Yo tengo una. Sí, señora, cuéntame. Pues en mi enunciado aparece ningún, pero entonces, ¿cómo lo podría? O sea, lo clasifico como universal negativo, ¿verdad? Sí, señora, Que aparece correcto. ningún. Sí. Y entonces para pasarlo a afirmativo sería todos. Sí, señora, muy bien. Vale, gracias. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, no sé si tengamos alguna otra pregunta. Bueno, chicos, les voy a compartir en este momento la asistencia para el CIPA. ¿Listo? Ya les envié el enlace. Y pues, si no hay más preguntas, pues podemos llenar la asistencia y nos vamos retirando, ¿vale?
Si hay alguna otra pregunta, les recuerdo, están abiertas los enlaces de Skype, del grupo de WhatsApp, por el correo interno de la plataforma también pueden hacer preguntas. Yo les voy a compartir mi Skype. Les voy a compartir mi Skype por si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta. Este sí será compartido. Señor. Señor, Romel, ¿me estás hablando? Este sí será compartido. Ah, sí, señor. La grabación. Sí. Ok. En un momento, cuando ya terminemos la grabación, mientras termina la grabación, el CIPA por lo general lo comparto siempre en YouTube para que no tengamos dificultad de conectarnos. Y cuando ya lo tengamos entonces en YouTube, yo también les comparto el enlace, ¿vale? Les estoy compartiendo en este momento el grupo de Skype. ¿Listo? Entonces ahí también pueden hacer las preguntas y pueden participar. Chicos, les agradezco nuevamente mucho su participación. Espero que haya sido de su agrado el ejercicio del día de hoy y por supuesto que hayan aclarado muchas de las dudas para empezar o continuar con la unidad número 2. Profe. Señor. No, era eso, para que me compartiera el enlace de Skype, porque no lo tengo. No tengo ese grupo. Ah, claro que sí. Yo bueno, listo, ya te lo comparto. Igual para mis estudiantes, bueno, la profe, yo sé que la profe Camila también tiene su grupo de WhatsApp y grupo de Skype, entonces nosotras también por ahí compartimos las grabaciones. Y también por el foro interno de la plataforma, perdón, por el correo interno de la plataforma también compartimos la grabación. ¿Listo? Chicos, no siendo más por el día de hoy, entonces voy a dejar la grabación hasta acá. Y como les decía, cuando terminen de llenar la asistencia, entonces se pueden retirar.